donde hay una nube además de dudas respecto a mucha gente y hay también motivaciones perversas de otros lados, porque también ocurre, o sea, quieren meter en un mismo saco a todo el mundo. Entonces sería muy conveniente que le den este permiso y pueda salir a responderle al país, ¿no? Bueno, por lo pronto hoy, perdón Fernando, por lo pronto hoy sí tiene que asistir, señor Málaga, a una sesión conjunta de las comisiones de fiscalización y COVID-19 del Congreso. Ayer estaba citado pero no asistió, ¿no?, a la de fiscalización. Esperemos a ver qué pasa el día de hoy. Bueno, creo que esta sesión, Carlos, es a las 9 de la mañana. Sí, a las 9 de la mañana. Sí, 20 minutos, ¿no? Exacto. Sí, en unos minutos más. Y justamente hablábamos de el golpe moral recibido, de qué manera restaurar de alguna forma la confianza. La gente con razón dice, bueno, ya no creía en nadie, ahora mucho más, ¿no? Porque queríamos aferrarnos a algún referente y finalmente esto se ha caído como, digamos, un castillo de naipes. Estamos con Jorge Yamamoto, que es psicólogo social, a quien apelamos siempre por este tema, ¿no? Y más allá de hablar de la consabida crisis de valores en general, ¿qué significa que todo esto esté pasando? Y qué tenemos que hacer para restaurarnos, ¿no?, como país desde el punto de vista íntimo. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, un placer. Acá hay una primera palabra clave que se llama sentido de derecho. Las investigaciones encuentran que en algunos países las personas creen que por alguna condición o trabajo se creen capaces de tener derechos por encima de lo legal y de los demás. Los pobres piensan que porque son pobres pueden transgredir la ley. Los ricos igual. Pero ahora vemos que hay personas que, porque han negociado las vacunas o porque han participado en investigaciones o porque están organizando administrativamente la distribución de las mismas, tienen derecho a ser vacunados. Y esa es una de las variables que predicen mejor la corrupción y la transgresión de la norma. Entonces, esto hay que analizarlo como un tema tristemente cultural, porque no estamos viendo a 3 o 4 gatos que han transgredido la norma, sino casi 500. Y probablemente si hubieran habido 2.000 vacunas VIPS, 1.000 se hubieran apuntado. Entonces, el trabajo es un proceso de cambio de conducta atacando esa causa, es decir, fomentando en el sector público y por qué no en el sector privado y desde el nido del jardín de infancia, que no debe haber sentido de derecho, que todos somos iguales ante la ley, y poner este caso en los libros de historia como un escándalo que no debe volver a ocurrir y enseñarle a los niños que eso no debe volver a pasar y enseñarle a los adultos que mira qué rollo y qué mal han terminado todos estos por meter la pata olímpicamente. Sí, Jorge, vamos a tener que ir a una pausa, pero yo creo que lo que tú has señalado, este sentido de derecho y que esto culturalmente nos describe, también se grafica en lo que dijo la señora Astete, la ex canciller, que dijo, yo no me podía dar el lujo de enfermarme, y ahí es donde encaja una gráfica de esta naturaleza. Pero vamos a ir a una pausa necesaria y vamos a regresar con Jorge Yamamoto y más preguntas, por supuesto. 8:48, estamos conversando con el psicólogo social Jorge Yamamoto, que intenta darnos luces para entender el sustrato cultural y mental de esta crisis de credibilidad que estamos padeciendo como consecuencia del mal comportamiento de muchos funcionarios y allegados a ellos. Señor Yamamoto, muchos analistas están de acuerdo en que lo más grave es que la población, es decir, nosotros todos, podamos creer todos son iguales, lo que no es verdad. El doctor Ugarte, por ejemplo, viajó a Iquitos,
a los 75 años de edad, y se quedó en esa ciudad durante días y salió de ella solamente porque contrajo el COVID. Hoy es ministro de Salud. Y hemos visto al señor Wagner pasar por el ministerio varias veces, Defensa y Relaciones Exteriores, y salir sin ningún funcionamiento de ahí. Es decir, tenemos referencias, tenemos valores reales en nuestro país, pero sin embargo hay una tendencia, y quizás eso es lo más grave, a creer todos son iguales, están en el poder solo para robar o por sus intereses privados. ¿Qué podemos hacer contra esta visión negra y generalizante que sin embargo circula en nuestro país? Nuestro grupo de investigación ha hecho estudios en el ámbito nacional sobre estos valores y estos comportamientos, y efectivamente podemos encontrar caballeros como el doctor Alan Wagner, que lamentablemente en nuestras estadísticas es la excepción que confirma la regla. Por ejemplo, vemos que aquí han habido casi 500 personas en esta lista negra que sin mayor problema aceptaron este tema porque se sintieron con derecho al ser directores del MINSA, al ser altos funcionarios de Relaciones Exteriores. Y probablemente si hubieran habido 5.000 vacunas, se apuntaban 2.500 sin mayor parpadeo. Entonces, hay que evitar generalizar cuando estamos frente a una persona, pero si hablamos de estadísticas poblacionales, hay una grave crisis de valores, y no solo valores, sino también problemas como el sentido de derecho, problemas como la norma descriptiva. En los países que hay alto cumplimiento de la norma es prescriptiva, es decir, la gente dice, no, esto de vacunarme con ventaja está mal, mientras que en el Perú se practica la norma descriptiva. Todos los directores se han vacunado, yo también me apunto. Esos son elementos gravísimos que están instalados en nuestra galleta cultural. Lo mismo ocurrió con Montesinos. Cuando empezaron a salir los videos, parecía que faltaba gente porque faltó plata. Entonces, sí hay un problema y que nos empuja a que, por ejemplo, en sentido de urgencia, el gobierno desarrolle una campaña agresiva para reducir y eliminar el sentido de derecho, la norma descriptiva, y generar un cambio de corto plazo, además de un plan de valores de largo plazo. ¿Se puede tomar el miedo o la inseguridad como una justificación para realizar algo indebido? Se lo pregunto porque en la carta que presenta Pilar Mazzetti, ella dice efectivamente que eso la llevó a vacunarse y quedarse callada, ¿no? Después tuvo que salir a revelar todo a través de su carta. Pero es una, diríamos, justificación viable esta de recurrir al miedo y a la inseguridad para hacer algo malo. Don Carlos, buenos días. ¿Cómo está? Efectivamente, esa es una excusa, pero yo la consideraría de oferta, por no decir barata. Nosotros podemos estar agotados, bajo estrés, y ahí efectivamente tomamos decisiones menos precisas. Pero parte de la madurez de cualquier persona es tener conciencia, es decir, y autorregulación, la capacidad de calmarse, tomar con perspectiva las cosas. Y en todo caso, si uno se equivoca, no tiene la desfachatez, por no decir una malcriadez, de decir que ella va a ser la última, que el capitán es el último que sale del barco, y no solamente en la prensa, sino en su equipo, en el MINSA, hacía esa manifestación heroica. Así es que ahí no hay miedo ni estrés, sino hay una transgresión desfachatada que debemos de ubicar como un hecho histórico que aparezca en los libros para educar a los niños, y que hayan sanciones para que todos los actuales funcionarios sepan que por ahí no debe ir la cosa. El miedo a la sanción debe ser algo que pueda generar el cambio.
Jorge, en términos psicológicos, ¿cómo explicas la actitud de Martín Vizcarra? O sea, es decir, parece pues que se ha recibido de un mentiroso consuetudinario, porque ha insistido en sus versiones. Psicológicamente se puede explicar que uno termine creyendo ese sentido que ha señalado, el sentido de que yo valgo más que el resto, y me tengo que recibir este privilegio, ¿uno termina creyéndose sus mentiras? Y el caso del expresidente Vizcarra ya es otro level. Otro level, ya, claro. Porque recordemos que ha hecho un show barato en televisión, en donde se aplicó la prueba rápida para, entre comillas, demostrar que no se había vacunado, pero rápidamente el cuerpo médico salió a desmentir y que eso no tenía ningún sentido. Su prueba de investigación Bamba y así sucesivamente. Efectivamente, ese es un caso psicológico tristemente interesante. ¿Y qué ocurre? En un extremo existen las personas que viven en una situación tan intolerable y que además tienen antecedentes genéticos y familiares que rompen con la realidad. Es lo que comúnmente ya se denomina un loco calato. Pero entre el loco calato y el mentiroso, ya que pierde perspectiva, ahí está en un punto intermedio. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos sujetos a un roche muy elevado, que como somos una especie social, el roche es algo que afecta profundamente nuestra autoconcepción? El escándalo más que el pecado, digamos. Exactamente. Sí. Entonces para tenemos concluir, dos caminos, o cambiar o creernos nuestras propias mentiras. Entonces, para defendernos a sí mismos, terminamos en un despegue, un quiebre con la realidad que termina siendo terrible para esa persona y, cuando tiene poder, para toda una nación. Agradecemos muchísimo, como siempre, muy lúcida tu reflexión, y es importante entender esta mirada humana a una situación que nos pone a todos en una circunstancia muy difícil. Jorge Yamamoto estaba con nosotros, y a propósito